En el primer día de la chica al transferirse de escuelas, besó a la fuerza al más guapo ídolo principal de la academia, pero la chica no se conformó con eso, ya sea el hombre amable y astuto con anteojos, o el chico adorable como un cachorrito que llora fácilmente, o incluso la belleza de cabello violeta fría por fuera, y cálida por dentro. Cualquier chico que ella mirara, tenía que unirse a su harén. El nombre de la chica era Dawn, originalmente una reclusa, que pasaba todo el día jugando en su habitación. Sin embargo, cuando se despertó una mañana, descubrió que había cambiado a un rostro de protagonista femenina de alto nivel. Después de pensarlo con calma por 2 minutos y medio, la chica lo trató todo como un sueño, porque en ese momento el título sobre su cabeza le decía que esto era un juego con tema romántico, porque en ese momento, el título sobre su cabeza le decía que esto era un juego con tema romántico. Dawn se puso tan feliz que bailó de alegría. Al fin y al cabo, en los sueños podía hacer lo que quisiera. Tal vez podría armar casualmente un grupo de chicos para su harén. La chica salió de su habitación con entusiasmo. La puerta tenía su nombre y grado escritos. Ahora se llamaba Diana. Justo cuando la chica pensaba en por dónde empezar su conquista, un estudiante masculino pasó frente a ella. Después de que sus ojos se encontraron por un momento, un corazón apareció sobre la cabeza del chico. Antes de que Diana pudiera reaccionar, otro apareció sobre su cabeza. Diana adivinó que podría ser un marcador de niveles de afecto, lo que también significaba que el otro era un personaje que necesitaba ser conquistado. Pensando en esto, Diana lo persiguió ansiosamente, pero accidentalmente chocó con otra persona, sin importar que debería disculparse primero. Sin embargo, cuando levantó la vista, quedó sin palabras por el personaje frente a ella. Esa clase de belleza definitivamente era un personaje principal que necesitaba ser conquistado, y también podía ver el nivel de afecto sobre su cabeza. El chico del otro lado balbuceó por un buen rato, solo para darse cuenta de que Diana no parecía estar escuchando en absoluto, así que simplemente se levantó y extendió la mano, caballerosamente ayudándola a levantarse. ¿Estás herida en algún lado? Al escuchar esto, Diana instintivamente consideró al otro como un personaje fácil de conquistar, porque en los juegos, este tipo usualmente tiene contrastes. Los que parecen ángeles, a menudo tienen personalidades terribles, mientras que los que parecen delincuentes, a menudo son muy inocentes. Este chico frente a ella parecía de tipo gentil a primera vista, pero muy probablemente era un villano, fingiendo tener una buena personalidad. Al fin y al cabo, los personajes, cuya apariencia y personalidad coinciden, son pocos y distantes, así que Diana rápidamente retiró su mano, rechazando la oferta del otro de mostrarle el lugar, con la firma sonrisa inocente de la protagonista femenina, aunque parecía un poco torpe. Esta personalidad que no le gusta molestar a los otros, inesperadamente hacía que la gente sintiera que tenía resiliencia. Miró expectante el nivel de afecto, pero no había movimiento alguno. Diana se sintió un poco irritada por un momento, pero pensando que aún no era el momento para la conquista formal, se excusó rápidamente, diciendo que necesitaba encontrar el camino. Sin embargo, después de que Diana se fue, los corazones sobre la cabeza del otro comenzaron a flotar. Mientras tanto, Diana estaba confundida sobre el número de protagonistas masculinos, porque en el camino solo había visto a esos dos personajes. De la información del tablero, aprendió que mañana era en realidad el inicio oficial de clases. Al día siguiente, después de llegar al aula, Diana tenía dudas profundas sobre sus propios deseos. Podía ver los niveles de afecto de todos, no solo de compañeros masculinos, sino también femeninos, e incluso perros y abuelos. Diana sospechaba seriamente que se había vuelto loca de jugar juegos otome, y por eso su sueño se había vuelto tan extraño. Para verificar si los corazones eran de verdad niveles de afecto, Diana preguntó tentativamente a un compañero masculino en la clase por direcciones a la oficina administrativa, usando la técnica asesina de la protagonista femenina. El otro fue manejado fácilmente, señalándole tímidamente el camino correcto a Diana. Luego ella, entusiasmada, ayudó a compañeras femeninas a cargar libros de texto, jugó con un cachorro por un buen rato, y llevó agua para charlar con el jardinero abuelo. Como resultado, los corazones de cada personaje mostraron cambios. De esto determinó que los corazones eran, de verdad, niveles de afecto, pero lo que quería era que hombres guapos la rodearan, no una multitud haciendo fila esperando su favor. Así que Diana tuvo que cambiar su estrategia de batalla. Primero, establecería un plan de desarrollo para sí misma, después de que los protagonistas masculinos se dedicaran a ella. Luego seleccionaría entre ellos personajes que se quedarían a su lado, no importa qué. En este juego de harén inverso con extrema libertad,
No se conformaría con solo elegir uno de muchos protagonistas masculinos. Cuando jugaba juegos antes, siempre pensaba que estas protagonistas femeninas eran realmente inadecuadas, o extremadamente insensibles a los sentimientos de los otros, o incapaces de expresar sus propios pensamientos. Si las perseguían varias personas, se culparían a sí mismas, o debido a la indecisión no podían hacer elecciones, aunque sabía que era el arreglo del guión, pero ahora en un sueño, no necesitaba preocuparse. Juró que nunca dejaría que la tragedia de los protagonistas masculinos, compitiendo por la protagonista femenina, sucediera de todos modos. Era solo un juego. ¿Por qué esforzarse tanto para atormentar a la protagonista femenina? ¿No sería mejor darles a los protagonistas masculinos y femeninos más momentos dulces? Por eso su meta de Aren era que todos se llevaran bien, armónicamente juntos, en un final perfecto. Durante la clase, Diana notó una cosa completamente diferente de la realidad. Era que todos los personajes aquí eran guapos, hombres y mujeres hermosas, ya sean maestros o compañeros, incluso personajes secundarios poco destacados, tenían un atractivo extremadamente alto. Pensando que todos estos podían ser objetivos de conquista, Diana no pudo evitar mostrar una sonrisa perversa, dándose cuenta de su impropiedad. Rápidamente se cubrió la cara con su libro de texto, aunque su apariencia actual era bastante aceptable. No estaba a punto de involucrarse en ese tipo de comportamiento loco, de atraer aleatoriamente a personas a su harén. Después de la clase, Diana se preparó para explorar nuevos personajes en otras clases. Inesperadamente, el estudiante masculino que había hablado con ella ayer, de repente corrió hacia ella, presentándose como Pan, activamente acompañándola, para que se familiarizara con el entorno del campus. Mirando a Pan, que estaba entusiasmado y charlando a su lado, Diana consideró si hacerlo el primero en entrar a su harén. Justo cuando se preparaba para tomar la iniciativa, Pan dio el primer paso, y la acorraló contra la pared, ansiosamente, confesándole sus sentimientos desde su primer encuentro, pero su comportamiento frívolo hizo que los nacientes buenos sentimientos de Diana desaparecieran por completo. Fingió no entender la confesión, y empujó a Pan. Hablas de una manera muy interesante, pero lamentablemente no soy la querida que imaginas. Casualmente sonó la campana de clase, y los dos tuvieron que volver al aula. En ese momento, el rubio, que había escuchado casualmente su conversación, vio su afecto por Diana dispararse de repente. A la mañana siguiente, Diana, de repente desarrolló reluctancia a ser la protagonista femenina. Y todo esto era por el personaje pervertido de ayer. En su opinión, comparado con un pervertido como Pan, que actúa sin advertencia, personajes como el rubio astuto eran en realidad más fáciles de conquistar, porque no sabía qué haría Pan a continuación. El Pan actual era simplemente una bomba andante. Dejar a un maníaco pervertido suelto a su lado. No sabía si habría peligro, aunque ponerle una correa podría resolver el problema, pero como perfeccionista, Diana no planeaba hacer eso, porque aparte de poder ver niveles de afecto, no podía encontrar ninguna otra función relacionada con el juego. Botones, lo que significaba que no tenía opción de guardar, y tenía que esforzarse por lograr un final perfecto. En un intento, justo cuando Diana llegó al aula llena de confianza, Pan otra vez descaradamente la invitó a salir juntos, aunque Diana declinó, usando la excusa de que necesitaba estudiar. Este tipo parecía incapaz de entender el habla humana, y la siguió por todas partes desde la mañana hasta la noche. Diana quería nada más que golpearle la cara. Por culpa de este tipo, su plan de conquista no avanzó en absoluto. En ese momento, Diana se fue a una esquina a desahogar su ira, golpeando la pared. Como esto era en un sueño, debería ir según sus deseos. No podrían los personajes que no le gustaban ser sensatos y desaparecer por su cuenta de todos modos. Este sueño había durado bastante tiempo. En lugar de despertarse del sueño, sin nada que mostrar, sería mejor resolver a Pan primero. De repente, una mano sostuvo su frente. Compañera, no te duele. Si sigues golpeando así, te saldrán moretones. Diana volteó la cabeza y descubrió que era el hombre astuto que había visto antes, para verificar cuánto había visto el otro. Diana preguntó nerviosamente cuando había llegado y qué quería, pero el rubio solo sonrió y llamó el nombre de Diana, y al oír su propio nombre en ese momento, Diana se dio cuenta de que había dos corazones sobre la cabeza del otro, porque ese loco, hombre pervertido y querido también tenía dos corazones. Diana tuvo que sospechar que el rubio frente a ella también era un personaje similar a Pan. Mirando la expresión cautelosa de Diana, el rubio de repente entendió, se disculpó, explicando que sabía la situación actual de Diana, y le urgió a no buscar soluciones extremas al problema. Ese día, vi accidentalmente que Pan te estaba amenazando. Pensé que todo estaría bien después de volver. No esperaba que siguiera molestándote. Diana, solo quiero ayudarte.
así que no hay necesidad de que sigas fingiendo ser valiente frente a mí. Después de desplegar esta combinación de movimientos, el rubio parecía excepcionalmente confiado. Al fin y al cabo, era alguien que podía ser descrito con todos los adjetivos positivos. Desde la infancia, lo que Cassian escuchaba más era buen chico. Aunque no sabía qué había de bueno en ser un buen chico, ni se sentía particularmente feliz por eso. Aún no decepcionaba las expectativas de todos, porque no había una carga particular, ni sentido de opresión. Cassian no tenía quejas alguna. Había vivido su vida completamente auténticamente. Al fin y al cabo, siempre había vivido de manera abierta y honesta. Por lo tanto, se consideraba a sí mismo un ángel encarnado, y aquellas personas que no sabían su lugar, y solo le hacían demandas, aunque algo molestas, no eran suficientes para que las odiara. Para él, estas demandas no eran asuntos particularmente importantes. Solo ocasionalmente se sentía solo. Hasta su primer encuentro con Diana. Esta chica no solo no tomó en serio sus palabras, sino que también se negó a aceptar su disculpa, incluso cuando tomó la iniciativa de mostrar buena voluntad. La otra parte solo se fue casualmente. Este comportamiento inusual hizo que Cassian se sintiera curioso por Diana, y por casualidad presenció a Pan amenazando a Diana. Porque Pan era un tipo problemático. Cassian había planeado intervenir y ayudar, como un príncipe en novela salvándola del peligro, pero por lo que dijo en ese momento, Cassian sintió que Diana podría ser el mismo tipo de persona que él, lo que inadvertidamente encendió sentimientos de atracción en él. Después, el interés de Cassian se volvió a observar a Diana, descubriendo que, aunque era particularmente amable con todos, cuando estaba sola parecía una persona diferente. Esta forma de esforzarse por ocultar su verdadera naturaleza hizo que Cassian la encontrara muy linda, y Diana en ese momento también estaba algo incrédula. Había sido acorralada por Pan sin salida, porque no había una solución adecuada. Solo tenía dos opciones: continuar huyendo o revelar su verdadera naturaleza. En un momento tan crítico, alguien realmente extendió una mano para ayudarla. Esa persona no solo conocía su verdadera naturaleza, sino que también estaba dispuesta a aceptarla incondicionalmente. Sin embargo, justo como Cassian pensaba que podría ser la salvación de Diana, Diana de repente cuestionó sus palabras. Si es realmente como dices, entonces demuéstramelo. Estoy cansada de esto de todos modos. Diciendo esto, Diana se acercó a los labios de Cassian, lo empujó contra la pared y lo besó con avidez. Sus labios se separaron. Cassian aún estaba confundido sobre lo que acababa de pasar. El golpe de pared de Diana interrumpió sus pensamientos. Resultó que no había entendido realmente a Diana. La Diana que conocía era algo más inocente. Si ese era el caso, ¿qué derecho tenía a identificar arbitrariamente a Diana como el mismo tipo de persona que él? A juzgar a los otros a voluntad, creando forzosamente una imagen que había imaginado, como era diferente de esas personas. Cassian no sabía por un momento si debería disculparse o enojarse. La vergüenza por su arrogancia llenó su mente. En ese momento, Diana sostuvo su mejilla. ¿Por qué haces esa expresión? Es por el beso de hace un momento. Al ver que Cassian se sonrojaba y no parecía enojado, Diana había pensado que su acción impulsiva terminaría el juego directamente, pero el nivel de afecto no había cambiado. Podría ser que Cassian gustara del tipo agresivo. En ese momento, Cassian aún se estaba burlando de su propia hipocresía. ¿Tú también piensas que soy una persona oscura y patética? Frente a la pregunta de Cassian, Diana mostró una sonrisa brillante. ¿Te gusto? ¿No dijiste que me ayudarías? Diciendo esto, lo abrazó con fuerza. Yo también quiero estar del mismo lado que tú. Cassian inmediatamente se echó a llorar. Resultó que tener a alguien que entendiera y estuviera dispuesto a aceptarte era tan dichoso. Ya sea que ella fuera un ángel salvándolo o un demonio arrastrándolo al infierno, Cassian solo quería aferrarse fuertemente a la mano de Diana. Después, Diana bromeó con Cassian sobre su vergüenza anterior. De repente, Cassian preguntó: ¿sabes mi nombre? Diana inmediatamente se llenó de sudor frío, tartamudeando e incapaz de hablar. Se sentía bastante avergonzada adentro. Haberlo besado y aún no saber su nombre. Al ver su expresión agitada, Cassian no pudo evitar reírse a carcajadas. Solo llámame Cassian, y me gustas. Diciendo esto, dejó un beso en la cara de Diana. Este ataque repentino sorprendió a Diana un poco. Cassian explicó juguetonamente: yo también quería besarte. Después de volver al dormitorio, Diana parecía inusualmente emocionada. Ahora finalmente se sentía como jugar un juego romántico. Sin embargo, era clara de que no era el momento de relajarse. Primero, Cassian era diferente de lo que esperaba. Había pensado que el otro sería un personaje astuto y oscuro, pero en realidad, era solo algo infantil en personalidad. Luego, el segundo punto era que Diana no sabía cuánto tiempo se quedaría aquí. Ahora tenía dos caminos frente a ella. Uno era disfrutar plenamente el romance con Cassian. El otro era continuar completando el final de harén.
así que no pasó mucho tiempo antes de que Diana encontrara a Cassian, contándole sobre su sueño de abrir un harén, porque Cassian era su primer amante. Respetar la opinión de su amante era la forma de Diana de romance. Además, querer abrir un harén requería el consentimiento de Cassian. Después de escuchar, Cassian consideró seriamente por varios minutos. Luego advirtió a Diana que primero Pan debería ser excluido. Diana también estaba confundida. Era todo lo que se necesitaba. Cassian entusiasmado tomó su mano y continuó agregando: por supuesto que no, también hay ese chico de la clase 2. Y alguien de la clase 3 que no recomiendo tampoco. Diana interrumpió el parloteo de Cassian. Son estas las únicas cosas que te importan. Si no querés un harén, podés decirlo. Respeto tus pensamientos. Al escuchar esto, Cassian presionó la mano de Diana contra su cara. Nuestro país no tiene restricciones en relaciones poliamorosas. Además, mientras sea lo que esperas, haré lo posible por cumplirlo, no importa qué. Por supuesto, debes prometer no hacerme sentir solo, y estar conmigo por vida. Así, el asunto del harén recibió la aprobación del consorte principal. Bajo su sugerencia, varios tipos sombríos y peligrosos canallas también fueron decididamente excluidos. Después, aparecieron voces discutiendo sobre Diana en la clase. Dos chicas se acercaron a ella. ¿Es verdad que tú y Cassian están saliendo? Instantáneamente, Diana se alertó. Siempre hay esos personajes celosos en los juegos. Y convertirse en amantes con Cassian inevitablemente llevaría a encontrar estos eventos. Al fin y al cabo, todos en la escuela, independientemente del género o la edad, eran fanáticos de Cassian. Además, estos últimos días, no había ocultado sus demostraciones de afecto público, en absoluto. Por esto, Diana se disfrazó de pura e inocente. Así, si alguien la atacaba ahora, serían etiquetados como el malo. Luego miró cuidadosamente los niveles de afecto sobre la cabeza de las dos personas. Ahora Diana había desarrollado un método para identificar corazones. Tal como pensaba, estas dos no tenían interés en ella. Ambos de sus corazones se maximizaron instantáneamente. Resultó que estas dos hermanas solo eran un poco chismosas sobre la historia entre ella y Cassian. Después de darse cuenta de su malentendido, Diana sintió un rastro de culpa. Durante el receso del almuerzo, Diana planeó explorar candidatos potenciales para el harén. Ahora en la clase, además de Pan, que tenía un afecto de 2 estrellas, había otra persona que llamó su atención. De Cassian, aprendió que el otro se llamaba César. Era también una figura bastante famosa en la escuela, aunque quizás por celos. César particularmente disliked a Cassian. Después de la escuela, Diana se despidió de sus nuevas amigas. Se dio cuenta de que su próxima conquista se volvería muy difícil, porque ahora, claramente estaba en una relación con Cassian. En esta situación, solo los canallas se acercarían a ella. Diana incluso sospechaba que esta era la razón por la que Cassian acordaría obedientemente al harén. Justo cuando se sentía vexada, César de repente se acercó. Tengo algo que decirte. ¿Podrías dedicarme un poco de tu tiempo? Después, Diana siguió a César afuera. Su nivel de afecto era casi equivalente a nada, porque su cita con Cassian se acercaba. Diana tuvo que llamarlo, esperando que hablara directamente. Inesperadamente, César de repente advirtió a Diana. Puede que haya sido engañada por Cassian. Ese tipo siempre le gusta actuar altivo. Con su mentalidad, es imposible que salga contigo de corazón. Así que detente antes de que te lastimes. Diana estaba sin palabras adentro. ¿Por qué todos estos personajes astutos les gusta acorralar a la gente? Lo que dijo parecía ser por mi bien en la superficie, pero en realidad solo estaba ventilando su insatisfacción con Cassian. Claramente Cassian nunca se había revelado a los extraños. Por lo tanto, Diana trató todas las palabras de César como sus delirios, aunque en la superficie aún actuaba muy obediente. Esto levantó un poco la calificación de favorabilidad de César. Sin embargo, el parloteo de César aún no había terminado, mientras prometía que si Diana dejaba a Cassian, él se convertiría en su nuevo amante como compensación. Diana estaba completamente atónita por esto. Tomó la cara de César y la examinó cuidadosamente, como si realmente estuviera considerando si aceptar esa ridícula propuesta. Así que podés reemplazar todo lo que hice con Cassian. César se quedó aturdido por un momento, garantizando que pondría todo su corazón en ello. En ese caso, puedo llamarte por tu apodo, Bambi, a partir de ahora. La cara de César inmediatamente se puso roja de vergüenza, preguntándole a Diana cómo sabía ese nombre. Diana explicó francamente la razón: porque Cassian es mi novio. Resultó que lo había aprendido de la boca de Cassian, que él y César eran en realidad amigos de la infancia, pero porque en la primaria había llamado el apodo de César frente a los compañeros. Había guardado rencor por 10 años. Al mismo tiempo, Diana invitó a César a ser su segundo novio. Estas palabras audaces hicieron que César momentáneamente dudara de sus propios oídos.
justo como agarró a Diana, queriendo preguntar qué exactamente Cassian le había dicho. Cassian apareció en el momento justo y interrumpió a los dos. Al ver quién había llegado, César entró en pánico instantáneamente. En ese momento, estaba sosteniendo la mano de la novia de otro hombre, en una posición delicada. Acababa de intentar robarle la novia a alguien, no hace mucho. César estaba demasiado culpable para saber cómo explicar. Al verlo, sudando frío e incapaz de hablar, Diana proactivamente lo ayudó a salir de la situación, afirmando que acababan de charlar brevemente. César estaba algo conmovido. Podría ser que lo que esta chica había dicho antes era todo una broma, pero luego desechó ese pensamiento. También era posible que lo dijera, para evitar que lo descubrieran. Al fin y al cabo, alguien que podía mentir con tanta calma debe no ser un personaje simple. Mientras se iba, Diana se volteó y saludó. Nos vemos mañana, Bambi. César quedó instantáneamente conmocionado. Poco sabía que no había malentendido entre la pareja adelante. El único confundido por las palabras de Diana era César solo. En este mundo, la gente no nombra directamente a los recién nacidos. Usualmente les dicen a los niños sus nombres reales, solo después de que crecen. Con el tiempo, esto creó una cultura donde solo los miembros de la familia usarían nombres reales para dirigirse el uno al otro. César aprendió que su nombre real era Bambi cuando tenía 4 años. Este era el nombre de un libro de cuentos de hadas que le gustaba leer, simplemente porque su madre había soñado con casarse con alguien llamado Bambi. Cuando era joven, le dio a su hijo el nombre Bambi, y su padre era igualmente poco confiable. Al oír que su esposa decía eso, inmediatamente quiso competir con su hijo por el nombre. César juró en ese momento que cuando creciera, definitivamente cambiaría su nombre. Sin embargo, ahora su resolución estaba comenzando a flaquear un poco. No sabía por qué. La figura de Diana seguía apareciendo en sus sueños. Al día siguiente, César, que se había quedado dormido, se apresuró al aula. En el camino, se encontró con Cassian. Los dos se conocían desde la infancia, pero porque Cassian lo llamó Bambi cuando se conocieron por primera vez. La primera impresión de César de él era extremadamente pobre. Por esta razón, él también quería dejarle a Cassian algunos malos recuerdos. Sin embargo, ya sea en estudios, deportes o incluso socializando, César no podía superar a Cassian en ningún área, pero al fin y al cabo eran amigos. Incluso cuando perdía, César no se sentía molesto. Sin embargo, siempre que pensaba en Cassian llamándolo Bambi, César se enojaba extremadamente con Cassian de nuevo. Lo ignoró y pasó rápidamente. En su mente, recordando a Diana diciendo que quería salir con otros hombres, pero la expresión actual de Cassian parecía como si no se diera cuenta en absoluto, originalmente pensando que era él el que estaba siendo perseguido, pero juzgando por cómo vino corriendo sin aliento. La última vez, Cassian fue el que fue engañado. Una imagen absurda se formó en la mente de César. Cassian aferrándose al lado de Diana como un perrito faldero, al final siendo cruelmente abandonado por ella. De repente, César se sintió algo apenado por Cassian, aunque destacaba en todo. ¿Quién hubiera pensado que su gusto por las novias era tan pobre? Por simpatía, César se volteó para recordarle a Cassian. Quizás tú y esa chica no son tan compatibles como pensás. Mientras se iba, Cassian lo llamó de vuelta. No es esa chica, es Diana. Ten cuidado de no equivocarte de su nombre en el futuro. Después de volver al aula, César casi fue llevado a la muerte por el comportamiento tonto de Cassian. No podía entender qué métodos Diana había usado para descubrir el secreto de Diana. César decidió usar su apariencia para ganarla, creyendo que con su aspecto podía ver a través de lo que sea que estuviera planeando. Así, el Playboy Caesar comenzó su ofensiva de encanto seductor en Diana. Nunca subestimar nada era el principio de César, así que se preparó para investigar a Diana primero. Como todos sabían, la mayoría de los estudiantes en la escuela eran reclutados especialmente. Entre ellos había hijos de la clase alta, así como aquellos con talentos destacados. En ciertos campos, podría decirse que es un lugar donde el talento se encuentra con la riqueza. Sin embargo, Diana, que se había transferido de repente aquí, era una excepción. César había visto a todos esos niños privilegiados, entrando y saliendo, pero nunca había oído hablar de Diana. Por esta razón, preguntó por las impresiones de los otros sobre Diana. En la clase, el resultado fue que la comprensión de la mayoría de la gente sobre ella se limitaba a ser la novia de Cassian. Tal información era completamente inútil como material de referencia. Además, decir cosas como que era amable y tenía una buena personalidad, era todo tonterías. Sin remedio, tuvo que recurrir al plan B. La seguiría y rastrearía personalmente para recopilar inteligencia, justo como fantaseaba con exponer la fachada de Diana. Ella ya lo había descubierto. Diana caminó directamente hacia él. Parece que me has estado siguiendo desde antes. ¿Hay algo que quieras decirme, Bambi?
Al oír esto, la cara de César inmediatamente se puso roja de vergüenza, y para manejar correctamente la situación actual, su mente recorrió todos los libros que había leído, todo ese conocimiento acumulado para derrotar a Cassian. Finalmente sirvió de algo. Se arrodilló en una rodilla. La razón por la que hago esto es porque quiero ganar tu corazón, señorita. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un sentido de humillación sin precedentes se extendió por el cuerpo de César, y rápidamente explicó que lo que acababa de decir era todo una broma, pero después de ver la sonrisa de Diana, oyó su propio corazón latiendo violentamente, con claridad incomparable. Incluso hasta la noche, aún no se había recuperado. César no podía entender cómo podía haber una chica que deliberadamente lo molestara usando el nombre Bambi. Era imposible para nadie en este mundo no saber lo que significa llamar a alguien por su nombre real. Generalmente solo amigos cercanos o miembros de la familia usarían nombres reales para dirigirse el uno al otro. Podría ser que Diana lo sabía y lo estaba haciendo a propósito. Su propósito era atraerlo. Pensando esto, César, incoherentemente, intentó convencerse a sí mismo de no pensarlo demasiado, porque Cassian ya era el novio de Diana. No debería tener pensamientos tan descarados. Para suprimir el revuelo en su corazón, César sacó una novela romántica para calmar sus emociones. Fuera de la habitación, sus padres se miraron confundidos por el comportamiento inusual de César, aunque era algo extraño. Su madre podía decir de un vistazo que César en realidad se estaba divirtiendo. Al día siguiente, Cassian y Diana estaban dando un paseo juntos. De repente, Cassian mencionó la confesión de César de ayer. Al ver a su novia, feliz por ser confesada por otro hombre, los sentimientos de Cassian eran algo complicados. Sin embargo, él rápidamente sonrió y dijo que solo estaba bromeando, mientras Diana le dijo a Cassian, aunque esa confesión era de hecho real, ella podía sentir que la otra parte no estaba realmente tan sincero. Diana no esperaba que alguien se atreviera a confesarle con tan poco afecto. Ella decidió molestarlo adecuadamente. Si quería jugar con César en la palma de su mano, debería primero mimarlo hasta el exceso, dejar que se vuelva adicto sin remedio. Luego, en el momento crucial, quitarle su primera vez de un solo golpe. De repente, recordando al novio principal, Cassian, Diana rápidamente desechó sus fantasías salvajes. Justo cuando regresaba al aula, chocó de frente con alguien. La persona no era otra que César. Diana inmediatamente puso una sonrisa dulce y lo saludó, mientras que la expresión de César, administración, claramente no estaba a la altura. Buenos días, pajarito. Su nueva imagen desesperadamente disfrazada parecía tan divertida. Para Diana, esta risa lo capturó directamente a César de nuevo. Diana estaba sorprendida de que César le enseñara el apodo pajarito, a diferencia de Cassian, quien había maximizado sus atributos sociales. César a veces parecía demasiado entusiasta, lo que rompía su personaje. Esta apariencia patética y enternecedora era en realidad bastante adorable. Meanwhile, Can overheard their conversation. Tenía algunos pensamientos sobre las preferencias de Diana. Durante la clase, Diana no se sintió aburrida en absoluto, porque el maestro era un hombre súper guapo, con anteojos. Se preguntaba si tendría algún encanto diferente si se quitaba los anteojos. Sin embargo, Diana en realidad prefería el tipo serio de César, con anteojos. Quitarle lo que desesperadamente guardaba, luego dejarlo probar la agonía del tormento. Después de decir eso, Diana aún no había descubierto cómo conquistar a César. Para conquistar a Pan, le había tomado 2 días. Cassian le tomó alrededor de una semana. Llamarlo conquistar, si lo pensaba bien, en realidad no había hecho nada. Diana de repente comenzó a dudar de sus propias habilidades. Podría ser que la configuración era que podía conquistar a cualquier ser vivo al azar. ¿No significaría eso que podría construir un super harén de verdad? Del otro lado, César también estaba extremadamente confiado, sintiendo que su saludo de la mañana había sido absolutamente impecable. A este ritmo, capturar el corazón de Diana era solo cuestión de tiempo. Justo entonces notó a Pan en los arbustos. César y Pan se conocían desde la infancia. Aunque Pan no había cometido ningún delito mayor, su comportamiento siempre tenía un toque retorcido. Ver a Pan enterrar animales vivos en el pasado le había dejado a César un trauma psicológico serio. César originalmente quería fingir que no había visto nada. De repente oyó a Pan mencionar a Diana. Al día siguiente, Diana descubrió una caja de regalo en la puerta de su dormitorio. Adivinó que esta no contendría el tipo de regalo en el que estaba pensando, porque Cassian no la sorprendería de esta manera. Al abrirla, encontró un pajarito adentro, junto con una carta. Diana inmediatamente corrió al aula, encontrando a Pan primero. ¿Podría salir y hablar conmigo en algún lugar privado? Al oír esto,
Pan naturalmente aceptó inmediatamente, aunque malinterpretó su significado. Su conversación fue escuchada completamente por César. Durante la clase, el maestro descubrió que 3 estudiantes estaban saltándose la clase. Esto le dio un golpe duro como educador excelente. En ese momento, César siguió a los 2 hasta un pequeño bosque. Su cara estaba cubierta de sudor nervioso. Después de todo, esta era su primera vez saltándose la clase. Vio a Diana sacar una cuerda de su bolso y preguntar: ¿fuiste tú el que me envió este tipo de regalo? Aunque César también había mencionado pajaritos, alguien como él nunca haría tal cosa, incluso si realmente lo hiciera. Definitivamente no ataría una cuerda al pájaro. En términos de juegos, César era del tipo tímido y torpe, mientras que Pan era oscuro y peligroso. En este momento, Pan completamente se perdió el significado en las palabras de Diana, agarrando emocionado las manos de Diana. Sabía que incluso sin escribir un nombre ni nada, definitivamente te darías cuenta de que era yo. Realmente estamos destinados el uno al otro. Pero ¿dónde está ese pájaro ahora? Claramente até una cuerda para que no escapara. Podría haberse asfixiado por estar metido en la caja. Diana interrumpió las palabras de Pan, explicando que había liberado al pájaro. Esta vez lo dejaré pasar, pero no lo hagas de nuevo. Tan pronto como terminó de hablar, Pan estaba al borde de las lágrimas. Al ver la escena, Diana estaba completamente perpleja. Justo cuando pensaba que Pan de repente entraría en razón y se reformaría, oyó a Pan decir que la próxima vez recordaría recortar las alas del pájaro antes de enviarlo. Realmente era un completo yáter sinvergüenza. La escena ante él dejó a César, que observaba en secreto desde la distancia, un poco confundido. No sabía por qué Diana había hecho llorar a Pan, ni podía entender cuál era exactamente su relación. Ayer había oído vagamente a Pan decir que quería darle a Diana un regalo, analizando varios signos. No eran simplemente amigos comunes. Y justo ahora, Pan había gritado sobre estar destinados el uno al otro. Palabras como esas solo podrían venir de la boca de un novio. ¿Y qué hay de Cassian entonces? ¿Cuántos hombres más estaba escondiendo Diana? De repente César tuvo una epifanía. Su propósito al venir era solo confirmar que Pan no haría nada peligroso, independientemente de si Diana y Pan tenían ese tipo de relación. Si estaba jugueteando con los sentimientos de Cassian, todo eso no tenía nada que ver con él, solo que su corazón dolía inexplicablemente. Hace solo unos días, al leer novelas románticas, se había sentido bien, las palabras dulces adentro, aunque no parecían reales. De hecho, lo habían hecho sentir dulce. De repente la voz interrogante de Pan despertó a César. ¿Por qué soy el único que no lo hará? Ya sea Cassian o César, da igual, claramente te quiero tanto. Diana miró fríamente a Pan frente a ella, tal como Pan había dicho. Tan frívolamente había metido a César en su harén. ¿Por qué tenía que rechazar solo a Pan? Fue porque sintió el peligro de Pan. Al final, la confusión se convirtió en molestia. Diana estaba demasiado lazy para explicar más. De todos modos, tú simplemente no sirves. Tus regalos no me hacen feliz en absoluto. Además, no me entiendes tampoco. ¿Crees que tengo que gustarme cualquiera? Pan aún tenía esa apariencia llorosa. Le preguntó a Diana: no me digas que te gusta César, porque él te entiende. De repente, al oír su propio nombre, César, inmediatamente sintió la vergüenza de ser un tercero. Creyó que al ser descubierto por su novia, por gustarle a alguien más, Diana seguramente entraría en pánico, pero Diana solo sonrió con confianza, y luego negó lo que Pan había dicho. La respuesta inesperada sorprendió a los dos. Simultáneamente, César se sintió aliviado de haber escapado del desastre, y algo decepcionado. Pero pronto su ánimo se volvió emocionado de nuevo. Lo que quiero decir es, no es porque César me entienda que me gusta, sino porque César se esfuerza lo suficiente. Independientemente de si él y yo tendremos un resultado al final. Creo que es una persona más encantadora que tú. Pan apretó los puños, sin querer. Entonces, ¿qué debería hacer? Diana estaba simplemente sin palabras. Ya no eres un niño. Arreglátelas tú mismo. Pero subestimó la persistencia de Pan. Después de ser rechazado claramente, su deseo por Diana lo obligó a tomar riesgos desesperados. Frente al peligro justo ante ella, Diana no hizo ningún movimiento. César inmediatamente entró en pánico, pensando que Diana estaba paralizada de miedo. En el momento crítico, Pan fue detenido por un hombre guapo de cabello púrpura. Inmediatamente, la atención de todos se centró en él. Cabello largo y gorgeous, emparejado con pupilas como gemas violetas. Aunque nunca había visto a esta persona antes, Diana de alguna manera se sintió extrañamente familiar al ver su premio volar. Pan estaba furioso, ordenando al otro que se fuera. Inmediatamente, antes de que Pan pudiera continuar con sus amenazas, Cabello Púrpura lo levantó con una mano. Luego sacó una botella de medicina y se la obligó a tragar.
después de que Pan se desmayó débilmente. Cabello Púrpura se volvió para preguntar si esta persona era un acosador, queriendo decir que todo lo que hizo eran buenas acciones, pero un personaje tan peligroso, que droga a la gente sin decir palabra. Diana realmente no quería acercarse. Justo cuando estaba a punto de aprovechar la oportunidad para escaparse, el otro la llamó. ¿Por qué perdonaste a este tipo? Resultó que la falta de reacción de Diana fue porque estaba dudando si golpear o no a Pan, pero al tener sus pensamientos expuestos tan públicamente, no sabía cómo explicar. Justo cuando estaba perdida, Cabello Púrpura de repente se acercó y señaló a la distancia. Ese amigo por allá también es un acosador. César inmediatamente protestó. Entonces, ¿qué estás haciendo espiando ahí? Si no hablas, significa que eres culpable. El caballero recto. César no podía tolerar tales acusaciones falsas, declarando que sus sentimientos por Diana eran puramente inocentes. En este momento, el elogio anterior de Diana inundó su mente. La chica frente a él, de repente parecía tener un filtro romántico aplicado, haciendo que las mejillas de César se sonrojaran, y dejándolo sin palabras. Explicó que solo estaba preocupado por Diana, saltándose la clase, así que la siguió. Diana adivinó que César debió haber escuchado su conversación, porque su favorabilidad había, inconscientemente, llegado a 2 corazones. César suavemente tiró de la manga de Diana, avergonzado, recordándole, espero que la próxima vez no te saltes la clase. Este tímido aparición inmediatamente golpeó el corazón de Diana. Al ver la atmósfera volviéndose gradualmente íntima, Diana se preparaba para capturar a César de un solo golpe. Inesperadamente, Cabello Púrpura habló de repente. ¿Por qué no regresan ya? Si quieren asistir a la siguiente clase, necesitan irse ahora. Incluso les dio un empujón. Mientras se iba, Diana quería dejar una buena impresión en Cabello Púrpura. Al volverse, vio a Pan desplomado en el suelo. Recordando que aún había este personaje problemático, Cabello Púrpura pensó que Diana estaba preocupada, explicando que lo que le había dado no era veneno de verdad, sino porque sabía tan mal que haría que alguien se desmayara. Luego prometió que sería responsable de llevar a Pan a la enfermería. Después de que Diana y César se fueron, Cabello Púrpura inmediatamente llamó a alguien para explicar la situación, incluyendo el detalle que Diana no tenía miedo al enfrentar el peligro. Después de regresar al aula, Diana estaba completamente perpleja. Había pensado que ella y César habían confirmado sus sentimientos mutuos, que su viaje al harén finalmente había dado su primer paso, pero César no reaccionó después. La atmósfera romántica rosa en el camino de vuelta había sido tan obvia, pero en la puerta del aula, de repente se volvió fría y distante. Al principio Diana pensó que César era solo tímido, pero cada vez que quería encontrarlo, César desaparecía sin dejar rastro. Así que Diana le contó al novio principal, Cassian, sobre la situación. Creía que la evitación de César no era para hacerse el difícil. Tal vez podría dejar de preocuparse tanto, y dejar que los sentimientos se desarrollen naturalmente. Pero temía que César gradualmente olvidara por qué la evitaba. Y desde entonces, Pan tampoco había venido a clase. No podía garantizar que César no tuviera conexión con este asunto, aunque creía que César no era ese tipo de personaje, pero porque no había opción de guardar. Ella momentáneamente le faltaba confianza en si podría conquistar a César. De repente Diana se despertó, preguntándole a Cassian si había mostrado una expresión lastimera. En este momento, con su expresión rota, parecía una cazadora que había fallado en la cacería, y Cassian entendió las preocupaciones de Diana, curvando suavemente sus labios. Sé que elegir a alguien más solo por sentimiento es peligroso. Tener tales pensamientos es natural, pero no necesitas preocuparte en absoluto. César es exactamente el tipo de persona que imaginas, y no cambiará. Y no necesitas tomarte en serio sentimientos de pérdida, como el de ahorita. Para mí, Diana es perfecta en cualquier momento. Además, las ansiedades que acabas de mencionar son como cuando empecé a salir contigo. Diana inmediatamente se sintió culpable, no esperando que incluso como una pareja estable, Cassian aún le faltara seguridad. Cassian francamente admitió que sentía que su relación con Diana era enteramente debida a la suerte. Diana pensó que Cassian estaba confesando estas cosas solo para consolarla, pero Cassian decía la verdad. Si Diana no hubiera tomado todas las decisiones correctas en ese entonces, la persona frente a ella ahora no sería él. Cada vez que pensaba de esta manera, Cassian sentía dolor en el corazón. Quería ser la persona más especial al lado de Diana, no importa quién más aparezca detrás de ella en el futuro. Así que, Cassian sugirió ir a una cita con Diana mañana, y dijo que estaría bien invitar a César también, porque creía que nunca perdería contra él. Poco sabía César que sus momentos dulces acababan de comenzar, cuando una chica de cabello rosa quería reemplazarlo y convertirse en uno de los miembros del harén de Diana. No hace mucho, Diana se había cambiado de ropa y llegó al lugar de encuentro.
solo para encontrar que Cassian aparentemente había encontrado un buen lugar antes, y había esperado bastante tiempo. Diana se disculpó por llegar tarde, ya que había estado viviendo una rutina monótona estos últimos días, haciéndola completamente unfamiliar con el entorno, fuera de la escuela, e insegura de qué estilo de ropa usar. Justo cuando estaba a punto de preguntar a Cassian sobre sus planes, notó que no había rastro de César a su alrededor. Resultó que temprano esa mañana, Cassian había llamado a César para invitarlo a su cita. César no tenía idea de qué tonterías estaba diciendo Cassian. Lo maldijo por estar enfermo y colgó el teléfono. Solo en el último momento César captó el nombre de Diana, pero Cassian no tenía idea de por qué César se había enojado, asumiendo que era demasiado tradicional para aceptar una cita de 3 personas. Después de oír esto, Diana no le importó mucho, y proactivamente tomó la mano de Cassian. Después de todo, una cita solo entre los dos no era necesariamente algo malo. Poco sabía ella, que mientras los dos paseaban dulcemente, César había estado siguiéndolos detrás, observando la situación. Al ver esta escena, lo hizo rechinar los dientes de frustración, aunque se quejó que Cassian estaba causando problemas con su idea de cita de 3 personas. Aún sinceramente se cambió a su uniforme, y se encontró una buena excusa. Estaba de casualidad en el área por negocios, y se topó casualmente con los dos, y no tuvo más remedio que unirse. Luego, Cassian y Diana visitaron una florería. Luego interpretaron el papel de recién casados en una iglesia, y compraron algunos bocadillos para compartir en el camino. Tal cita podría considerarse bastante exitosa. Cassian se preguntaba por qué Diana se negaba cada vez que quería comprarle algo. Diana explicó que no tenía mucho deseo material, pero la verdad era que sentía que no era necesario, ya que esto era solo un sueño. Sin embargo, algo con significado conmemorativo estaría bien, así que Diana sugirió conseguir aretes de pareja. Pero tan pronto como terminó de hablar, las mejillas de Cassian se pusieron rojas brillantes, explicando que los aretes eran herramientas para prevenir accidentes en los hombres. Diana no lo entendió en absoluto en ese momento, pensando que era parte de los requisitos de la historia del juego. Solo cuando conectó la expresión tímida de Cassian con la palabra accidente, se dio cuenta de para qué se usaban realmente los aretes. En este mundo, Diana se sintió avergonzada y quiso defenderse, pero las palabras simplemente no salían. Finalmente, solo pudo señalar al azar en una dirección y decir, Bambi estaba por allá, intentando distraer la atención de Cassian, mirando en esa dirección. De hecho, avistaron al sigiloso César. Cassian saludó a César, perplejo. ¿Por qué estaba comiendo pan mientras se cubría la cara con un periódico? No habrás estado siguiéndonos. A pesar de las negaciones fuertes de César, Cassian aún lo miró con ojos sabedores. Al ver a César siendo cuestionado hasta quedarse sin palabras por Cassian, Diana sonrió e invitó a César. Si es Bambi, tener una cita juntos no sería malo. Al oír esto, la cara de César inmediatamente se sonrojó de vergüenza. Después de volver en sí, tartamudeó intentando explicar a Cassian. Antes de que pudiera terminar, una voz burlona vino de detrás de ellos. No es este César. Incluso Cassian está aquí. Luego levantó la barbilla de Diana y preguntó, ¿podría ser la chica de los rumores? Esta chica increíblemente dulce de cabello rosa hizo que Diana sintiera que enfrentaba a un enemigo formidable. Si alguien con tanta belleza se convertía en su rival, no tendría ninguna oportunidad de ganar. Pero al momento siguiente, Diana se confundió. La chica de cabello rosa no tenía intención de acercarse a Cassian ni a César. En cambio, dramáticamente criticó los malos hábitos de ambos. Cassian solo sabía mostrar su sonrisa rara todo el día, y César era también un tonto que claramente era inseguro, pero intentaba actuar fresco. Estar con estos dos nunca llevaría a nada bueno. Diana debes haber sido engañada por sus palabras dulces. Después de calmar a Diana, le dijo que estas podrían llamarse en realidad rasgos de personalidad, y los encontraba bastante adorables. Al oír esta respuesta, la chica de cabello rosa parecía algo sorprendida. Estaba a punto de continuar hablando, pero fue detenida por César. Frente a la pregunta de César, la chica de cabello rosa parecía molesta. Si tienes algo que decir, lo hablaremos después de llegar a casa. Cassian le explicó en silencio a Diana que Kailin y César eran parientes, que a menudo vivían juntos durante la escuela. Al ver a César regañar a Kailin, Diana no se sintió heartbroken. En cambio, lo miró con gran interés. Comentó que César era un hermano responsable. César suspiró profundamente. Luego negó esta identidad. Casi no soy un buen hermano en absoluto. Al oír esto, Diana rápidamente abrazó a Kailin con fuerza. La actitud de Kailin de rehusarse a explicar nada enojó a César. ¿Por qué se unen todos contra ella, cuando claramente es Kailin causando problemas? Si no explicas, lo haré yo mismo. La Kailin en sus brazos de repente tembló. Quiero ir a casa,
César se sorprendió al oír esto, encontrando las palabras de Kalin difíciles de creer. Ser tan decisiva no era como su estilo usual en absoluto. Mientras los dos se cruzaban, Kalin reveló su mirada viciosa. Todavía no está satisfecho de que haya dicho que quiero ir a casa. Frente a tal aura intimidante, César estaba demasiado asustado para hablar. Antes de irse, Kalin se volvió para advertir a Cassian: no vayas a esparcir tonterías tampoco, o lo lamentarás. En este momento, Diana aún estaba inmersa en la atmósfera de haber presenciado drama. De repente un llamado claro resonó. Kalin sonrió brillantemente, prometiendo que se verían de nuevo la próxima vez. Después de despedirse de Kalin y César, Cassian se acercó a Diana. Si estás curiosa, estoy dispuesto a contarte todo. Las dos caras se acercaron cada vez más, pero al pensar en la advertencia final de Kalin, Diana aún suprimió su curiosidad, porque comparado con la identidad de Kalin, le importaba más la dulzura justo frente a ella. Después de regresar a casa, César inmediatamente cuestionó qué intentaba hacer Kalin, pero frente al furioso César, Kalin apareció completamente burlona. Recientemente, oí rumores sobre ti confesando a la amante de Cassian. Pensé que hiciste todo ese trabajo inútil, solo para vencer a tu oponente. Pero mírate ahora, pareces bastante sincero con Diana. Te vestiste tan guapo. No solo permitiéndole que te llame por tu nombre real, sino incluso dispuesto a ser su concubino. César impaciente interrumpió la burla de Kalin, explicando que solo quería tener una relación normal. Así que quieres decir que no hay nada entre tú y Diana. En ese caso, yo también trabajaré duro. Al oír esto, César se sorprendió inmediatamente. ¿Qué acabas de decir? Nada mucho. Solo que después de ver a Diana en persona, la encontré bastante adorable. No solo es fácil de comunicarse, sino que también tiene la magia, que hizo que incluso Cassian se enamorara de ella. Así que yo también me sentí profundamente atraída por ella. Kalin estaba bastante satisfecha con la expresión shock de César, sin palabras. Aunque dijo esto principalmente para burlarse de César, la imagen de Diana había dejado una impresión profunda en el corazón de Kalin. Mientras tanto, de vuelta en el dormitorio, Diana aún no se había recuperado de la cita. Esta cita había sido muy disfrutable, y el beso final de Cassian la dejó incapaz de calmarse. Al pensarlo de nuevo, la cara de Diana se sonrojó instantáneamente y su corazón latió con fuerza. Esta experiencia era como un romance real, aunque no había contenido pago después del beso. Juegos Otome, donde la protagonista femenina no encontraría peligro. Eran bastante raros. Desarrollar romance en un entorno anormal era un poco melodramático. Afortunadamente, este juego no tenía esos eventos dramáticos de vida o muerte. El único serio era Pan. Pero lo que Diana no esperaba era que, como protagonista femenina, pronto presenciaría una escena sangrienta y brutal. En primera persona, ese día, Kalin vino a la escuela emocionada para encontrar a Diana. Resultó que había tomado una licencia temporal por una presentación hace algún tiempo, y a partir de hoy, se transferiría a la clase de Cassian para continuar sus estudios. Al oír esto, Diana inmediatamente sonó la alarma, sospechando que la relación entre César y Kalin no era tan simple como imaginaba. Sin embargo, sus interacciones posteriores gradualmente disiparon las dudas de Diana. Kalin vendría a jugar con ella todos los días, y su relación se volvió cada vez más cercana. Cuando el nivel de afecto de Kalin estaba a punto de llegar a 2 estrellas, César de repente emitió una advertencia a Diana, recordándole que el incidente con Pan había pasado recientemente. Diana no lo tomó en serio, sintiendo que Kalin era completamente diferente de Pan. Inesperadamente, César inmediatamente se agitó. No entiendes a Kalin en absoluto. Acercarte tanto a ella. ¿Cuál es la diferencia con tener una aventura? Diana se quedó sin palabras. Después de todo, César también había intentado robarle la pareja a alguien antes. Sin embargo, le explicó a César que ella y Kalin aún no se habían acercado tanto. Al momento siguiente, César de repente se ahogó. He estado esperando que tú y Cassian se separen. Bueno, no tienes que esperar. César malinterpretó el significado de Diana. ¿Cómo puedes decir tales cosas? No puedo controlar mis sentimientos. Diana tomó la cara de César. Lo que quiero decir es, no te canses tanto. Puedes solo salir conmigo directamente así. Si podemos ser los dos felices, entonces esas voces mundanas u opiniones de otras personas son completamente innecesarias de considerar, porque esto es simplemente un asunto para nosotros dos decidir. Aunque las palabras dichas por esta voz hermosa eran tan absurdas que hicieron que César no pudiera resistir querer confesar sus sentimientos. Justo cuando estaba a punto de aceptar, la campana de la clase de repente sonó, y César instantáneamente volvió en sí. Su cara se sonrojó mientras usaba la clase como excusa para escapar del lado de Diana. En este momento, Diana comenzó a dudar de sus habilidades de flirteo. El nivel de afecto de Cassian había llegado a 3 estrellas temprano, pero César se había quedado en 2 estrellas. Además de él,
Había otra persona desaparecida, que también estaba en 2 estrellas. La única diferencia entre Cassian y César era si habían comenzado oficialmente a salir con ella. Quizás esta era la condición especial para desbloquear la 3ª estrella. Diana originalmente quería seducir rápidamente a Bambi, pero al ver que su nivel de afecto no había disminuido, y juzgando por su comportamiento, debería ser solo cuestión de tiempo. En este momento, Kailin vino a encontrar a Diana. Como de costumbre, la ansiedad que inicialmente sentía sobre no saber cuándo podría despertarse de este sueño se desvaneció gradualmente al pasar día tras día aquí. Después de todo, esto estaba sucediendo en un sueño. No lo pienses demasiado. Ser feliz era la mejor opción. Diana y Kailin entrelazaron sus dedos índices mientras se acurrucaban en el banco. Kailin le preguntó a Diana si le gustaba. Diana no respondió inmediatamente, sino que en su lugar preguntó si se sentiría molesta después de saber la respuesta, dado que la mayoría de los rumores sobre ella eran ciertos. Kailin solemnemente declaró que no le importaba en absoluto. Por el contrario, esperaba que ella y Diana tuvieran rumores sobre ellas. Diana se sorprendió por un momento. Kailin tosió, explicando que no tenía preferencias impropias, pero no podía traer de sí misma decir lo que vino después. Al notar el comportamiento inusual de Kailin, Diana agarró su mano temblorosa con reassurance. Si no quieres decirlo, no tienes que hacerlo. Aunque no nos conocemos desde hace mucho, sé que eres alguien que me gusta. Si estás lista en el futuro, puedes decírmelo en cualquier momento. Aunque Kailin podría ser una persona peligrosa, Diana aún siguió a su corazón y tomó su decisión. Después de todo, Cassian no había mostrado ninguna hostilidad hacia Kailin. En ese momento, al oír a Diana decir estas palabras, el nivel de afecto de Kailin comenzó a subir poco a poco. De nuevo, inconscientemente se movió lentamente más cerca de los labios de Diana. La mirada de Diana se fijó en el nivel de afecto de Kailin. Después de que los corazones crecieran a 2, se detuvieron. Ella adivinó que era porque sus sentimientos aún no eran lo suficientemente profundos. Aunque decepcionada, solo pudo pensar en otros métodos. En este momento, Kailin de repente mencionó su secreto, por su propia iniciativa, porque quería responder a los sentimientos de Diana. Justo cuando Kailin estaba a punto de hablar, la llegada de un hombre interrumpió su conversación. No es esta Kailin. Sigues siendo la misma de antes. Al momento siguiente, una intención asesina apareció en la cara de Kailin. Diana, por otro lado, estaba completamente clueless. Kailin se levantó, diciendo que necesitaba charlar con un conocido en otro lugar. ¿Podrías esperar aquí un momento? Después de hablar, Kailin y el hombre se fueron, dejando a Diana sola y confundida. Kailin impaciente cuestionó por qué el hombre había venido aquí. No sabes de mi inscripción. El hombre se rió. Puedo venir a ver a mi hermana. Kailin inmediatamente se dio cuenta que este hombre se había colado en la escuela desde fuera. Ella intentó escoltarlo fuera, antes de que los descubrieran, pero él no cooperó, agarrando el brazo de Kailin y exigiendo que le presentara a Diana. Tal comportamiento irracional inmediatamente disgustó a Kailin. Ella sacudió la mano del hombre con fuerza. Te estoy sacando por tu propio bien, que sin corazón, debería ser el sin corazón aquí. ¿Por qué estás evitando deliberadamente a esa chica? Para hablar conmigo, aún no le has dicho la verdad. Parece que sabes. Esto es vergonzoso también. En ese caso, iré a decírselo ahora mismo. Antes de que pudiera continuar, Kailin levantó el puño y golpeó al hombre. La sangre gradualmente manchó la camisa del hombre. En este momento, una voz perpleja obligó a Kailin a detener su puño. Vio a Diana a la distancia, mirándola con horror. Instantáneamente, un sonido rugiente llenó la mente de Kailin. Intentó explicar a Diana incoherentemente, pero no sabía por dónde empezar. Diana también estaba muy insatisfecha con el hombre. Él había arruinado completamente su estrategia perfecta, así que ella sugirió que podrían enterrar a esta persona aquí mismo. Aunque convertirse en cómplices de Diana era emocionante, Kailin aún rechazó ese plan. Mientras tanto, el hombre se levantó tambaleándose del suelo, y de repente se lanzó hacia la cabeza de Kailin. En ese instante, Diana se sorprendió por la escena ante sus ojos. La dulce chica de cabello rosa de antes había desaparecido, reemplazada por un joven de cabello lila claro. Desde la infancia, Kailin había sido particularmente interesado en arcos y muñecas. Él juró que viviría así para siempre. Aquellos que lo negaban no valían nada para él. Su única familia era su madre, aunque el padre de Kailin había muerto temprano. La infancia de Kailin no se sintió solitaria en absoluto. En cambio, vivió feliz, porque su madre apoyaba sus decisiones. No importaba qué, e incluso le compraba activamente esos regalos, a pesar de las ocasionales voces extrañas de la gente a su alrededor. Bajo el amor de su madre,
se sentía muy seguro, hasta que un día su madre trajo a casa a un tío, diciendo que lo verían a menudo a partir de ahora, y este era el hermano mayor de Kailin. Kailin saludó tímidamente, pero esto provocó las preguntas del hombre. Sus insultos ofensivos lastimaron profundamente el corazón de Kailin. Kailin huyó inmediatamente de vuelta a su habitación, tirando toda su ropa al piso. Su madre lo abrazó por detrás. No importa cómo seas. Mamá solo quiere que Kailin sea feliz. Mamá no dejará que ese tío venga de nuevo. Pero Kailin no estuvo de acuerdo, porque él también quería que su madre fuera feliz, dado que los dos se llevaban bien. Estaba dispuesto a cambiar por el bien de su madre. Más tarde, su madre se casó exitosamente con el tío, y Kailin también cambió mucho, ya no tan obsesionado con esas cosas como antes. Por casualidad, Kailin conoció a César. Él se sorprendió bastante por la transformación de Kailin. Quizás le recordó el pasado. Kailin le contó a César todo lo que había sucedido. César no podía entender por qué Kailin estaba tan obsesionado con la ropa. En ese caso, ¿por qué no usarla en secreto? Después de obtener esta respuesta, Kailin salió emocionado corriendo, siempre y cuando nadie lo descubriera. Podía continuar persiguiendo su amor por la ropa de mujeres, y nadie se decepcionaría de él por eso. Durante varios años, Kailin se vestía en secreto con otra identidad. Aunque el ocultamiento a largo plazo lo hizo sentir oprimido, podía sacrificar cualquier cosa por su hobby. Siempre había creído esto firmemente, hasta el día en que su hermano irrumpió en su habitación y expuso su secreto. Su hermano desatendió por completo los sentimientos de Kailin. Se burló sin vergüenza de él con las pertenencias de Kailin. Realmente no entiendo cómo un pervertido como tú podría obtener una invitación a la Academia Denia. Mirando la espalda de su hermano, Kailin quería nada más que silenciarlo. Permanentemente pronto, los dos estaban luchando juntos. El resultado fue naturalmente la derrota de Kailin con heridas. Esto causó que su madre y su padrastro tuvieran una gran pelea. En ese momento, Kailin les contó sobre recibir la invitación. Ir a la escuela era una forma de satisfacer su hobby, mientras evitaba conflictos familiares. Inesperadamente, al oír esto, su padrastro le mostró una expresión aterradora. Esa cara claramente preguntaba, ¿por qué alguien como tú debería recibir una invitación? Kailin podía entender los celos de su hermano, dado que ir a Adenia era una oportunidad única en la vida, pero su padrastro no debería reaccionar así. Al fin y al cabo, era nominalmente el padre de Kailin. Al momento siguiente, su madre le dio una bofetada al padrastro. Divorcémonos. La actitud de su madre era bastante resuelta. Después de golpearlo, lo sacó directamente de allí con Kailin. Su amor por Kailin nunca había cambiado. Preocupada por el alojamiento escolar de Kailin, lo encomendó deliberadamente al cuidado de su tía. A partir de entonces, Kailin ya no necesitaba ocultar su hobby. Incluso logró excelentes resultados en competencias. Vestido de mujer. Pero la reaparición de su hermano rompió su paz de nuevo. Otra vez, su boca era tan afilada como siempre, pisoteando la dignidad de Kailin, sin ningún respeto en realidad. Kailin había planeado contarle todo a Diana, porque Diana había dicho que las diferencias entre las personas se llamaban rasgos de personalidad. Quizás esto era porque Cassian estaba tan devoto a ella. Kailin esperaba que Diana también lo aceptara como era, pero también tenía miedo que ella mostrara una expresión sorprendida después de saber la verdad. Así que cuando Diana se acercó a él, Kailin instintivamente hizo un gesto de bloqueo. Si pudiera hacerlo de nuevo, esperaba haber aparecido ante Diana como un chico. En ese momento, Kailin sabía que su amor se había roto, porque temía que Diana también lo mirara. Con esos ojos, Kailin derramó lágrimas desesperadamente, y hasta enfrentó la humillación de su hermano, sin voluntad de resistir. De repente, un sonido claro resonó. Diana estaba agarrando a su hermano por el cuello, y maldiciendo en voz alta, «Bastardo, realmente me molestas. Has estado hablando sin parar desde antes». Kailin quedó instantáneamente atónito. En ese momento, Diana notó la mirada de Kailin, tiró al hermano al suelo. Luego, emocionada, tomó la cara llorosa de Kailin. «¿Estás herido? ¿Te duele?» Al oír esto, Kailin estalló en llanto. No esperaba que, incluso sabiendo la verdad, Diana no lo despreciara en absoluto. Incluso sentía que, ya sea hombre o mujer, las personas deberían usar lo que quisieran. Incluso cuando le preguntaron qué haría si la gente a su alrededor la llamara perversa por salir con él, Diana simplemente dijo que gustar de alguien no necesitaba tantas razones. No importaba cuántos defectos listara sobre ti mismo. Es inútil, porque ya me gustas. Los ojos de Kailin se llenaron de lágrimas. Las palabras de Diana no solo afirmaron quién era ahora, sino que también tocaron la infancia de Kailin. Así que cuando Diana le preguntó si quería unirse a ella, Kailin aceptó de inmediato. «Por favor, cuida de mí como tu amante de ahora en adelante». Emocionado, Kailin atrajo a Diana a su abrazo. Realmente me gustas, Diana». Al ver los 3 corazones sobre la cabeza de Kailin, Diana suspiró aliviada. En realidad,
Ella también había estado tomando una oportunidad, originalmente, solo aburrida y queriendo ver qué pasaba. No esperaba presenciar la escena violenta de Kailin, aunque estaba contenta de haber tomado la elección normal. En el cruce, realmente no esperaba que Kailin fuera un chico. Justo cuando Diana fantaseaba sobre cuántos personajes con giros como ese podría encontrar, Kailin de repente sugirió reportar al profesor. Diana se alarmó inmediatamente. No debería contarle a Cassian sobre esto en su lugar. Al entender su confusión, Kailin se puso tímido. Él también quería notificar a Cassian rápidamente, pero en este momento, estaba hablando de la persona en el suelo. Este tipo se llama Simo, él era mi hermano, pero ahora no tenemos relación. Si intenta encontrarte en el futuro, por favor, evita verlo incondicionalmente. Solo entonces Diana recordó que había golpeado a Simo, pero Kailin dijo que no era por esa razón, sino porque podría intentar seducirla. Dado que Simo era en realidad un pervertido, que disfrutaba siendo golpeado, si lo golpeaba enojada, en realidad lo haría feliz. Quizás, esto estaba relacionado con que los adultos nunca lo disciplinaron antes, llevando a esta psicología rebelde en la adultez. Diana se interesó mucho después de oír esto, pero Kailin ciertamente no permitiría que tal cosa sucediera. Justo cuando los dos estaban a punto de continuar enseñando a Simo una lección, la persona de cabello púrpura de antes apareció para detenerlos. Comparado con la nerviosidad de Diana, Kailin parecía completamente indiferente. Incluso criticó descuidadamente a la otra parte. ¿Cómo es que el administrador de la escuela llega tan tarde? Si no hubieras dejado entrar a extraños tan casualmente desde el principio, el incidente de hoy no habría sucedido, ¿verdad? La forma en que esta escuela maneja los problemas es realmente descuidada, comparada con su reputación. Además, ¿podrías por favor no agrupar a mi amante con este pervertido? Al ver la mirada perpleja de la persona de cabello púrpura, Diana se sintió un poco culpable. De repente, la expresión de la persona de cabello púrpura se oscureció. De ahora en adelante, yo me encargaré de los extraños. Puedes ir a hacer el reporte solo. Aunque insatisfecho, Kailin solo pudo aceptar. Antes de irse, Kailin abrazó a Diana con fuerza, diciéndole que no se preocupara por mañana. En ese momento, la persona de cabello púrpura le dio medicina a Simo. Justo como la última vez, Diana no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría mañana? Sonaba como algo de conocimiento común. Normalmente, podría preguntarle a Cassian, pero no quería exponer el hecho de que era una jugadora. De repente, Diana se dio cuenta de que había alguien justo frente a ella, que podría responder sus preguntas. Mientras tanto, la persona de cabello púrpura le estaba obligando a tragar medicina a Simo, sintiendo la mirada ardiente desde atrás. La persona de cabello púrpura preguntó, ¿por qué no has vuelto al dormitorio todavía? ¿Estás preocupada por este extraño? Justo cuando la persona de cabello púrpura estaba a punto de irse, Diana lo llamó. Tú me ayudaste la última vez también, ¿verdad? Quería agradecerte, pero no sabía cómo comunicármelo. Dado que soy nueva en esta escuela, podría invitarte a galletas o té. Después de oír esto, la persona de cabello púrpura parecía un poco tímida. Tengo muchas galletas y té en mi oficina. Si comes conmigo, eso sería suficiente como agradecimiento. Por un momento, Diana sintió que le estaban cortejando en su lugar. De todos modos, ella aceptó primero, aunque seguir a un extraño podría ser peligroso. No quería perder esta oportunidad. Además, esto era solo un juego. Después de llegar a la oficina, la persona de cabello púrpura ofreció cortésmente una gran bandeja de galletas. Sin embargo, sintiendo que solo comer era algo aburrido, sugirió que Diana hablara de cosas relacionadas con este lugar. Aunque Diana aún sonreía, se puso alerta por dentro. Si respondía mal, podría ser arrestada en el acto. Diana entonces habló de sus citas recientes, creyendo que usando temas familiares, debería engañarlo perfectamente. Después de terminar, miró expectante al administrador, ya sea Cassian o Kailin. Ninguno era del mismo tipo de persona, así que la persona de cabello púrpura adivinó que Diana también intentaba perseguirlo. Los dos charlaron con agendas ocultas por un buen rato. Después de volver al dormitorio, Diana encontró inmediatamente la invitación de la academia, combinada con las palabras de la persona de cabello púrpura. Diana se dio cuenta qué rol jugaban los administradores en este lugar y la estructura específica de todo el país. Dado que la persona de cabello púrpura dijo que vendría la próxima vez, debería ser un objetivo al que podría acercarse, pero también tenía dudas. ¿Era esta invitación realmente tan importante como el COEM? Este día, César estaba empacando sus útiles escolares, la identificación de estudiante y materiales de estudio. Todo completo. Debería poder llegar al aula 30 minutos antes hoy. De repente, oyó a Kailin saliendo. César incrédulamente lo persiguió. ¿Sabes? Normalmente, que este tipo llegue a tiempo ya era bueno. Kailin se dio vuelta insatisfecho, preguntando qué quería César.
Al ver la falda de Kailin, César quedó tan choqueado que sus ojos casi se rompieron. ¿Por qué estás vestido como un fantasma? ¿Te ves tan raro ahora? Estabas mejor antes. Kailin dijo que nunca se vestiría así de nuevo. Frente a la confusión de César, Kailin explicó, ya no tenía miedo de las miradas de la gente. Él no quería realmente convertirse en una chica. César, de hecho, notó que Kailin se veía muy relajado ahora. Quizás había sido estrecho de mente antes. Debería ser más supportive de las decisiones de Kailin. En el futuro, en ese momento, Kailin dudó en revelar otra razón. Él y Diana habían estado saliendo desde ayer. Diana dijo que lo aceptaría, no importa cómo se viera. Al oír esto, el cerebro de César entró en caos. Más tarde, César arrastró a Kailin para encontrar a Cassian. Cassian no se sorprendió en absoluto por su llegada. Al enterarse de que Cassian había sabido de esto todo el tiempo, César tembló de rabia. ¿Por qué Kailin estaría saliendo con Diana? Si tú y Diana se separaron, debería ser mi turno para salir con ella ahora. Tanto Kailin como Cassian se sorprendieron por esta declaración, mirando la expresión de César, que estaba a punto de llorar de resentimiento. Kailin sospechó seriamente que esta persona se había vuelto loca, que exactamente había hecho Diana a César, para hacerlo así, pero pensándolo con cuidado. Tal vez Diana encontraría a César molesto por esto, y él tendría un rival menos. Justo cuando Kailin estaba secretamente complacido, Cassian aconsejó a César que vigilara su actitud. Diana es libre de salir con quien quiera, y Diana y yo no nos hemos separado, así que por favor, no spreads rumors. Al notar la sonrisa conocedora de Cassian, Kailin se serenó instantáneamente. Este tipo de pensamiento de eliminar rivales interferiría con Diana. Diana era popular en todas partes, lo cual era indudablemente cierto. Al ver que Cassian estaba a punto de decir algo sobre sí mismo, Kailin lo interrumpió competitivamente. Él explicaría sus propios asuntos. En ese instante, Cassian sintió que Kailin no era una mala elección. Lo que los tres no sabían era que durante su discusión, Diana había estado escondida cerca, observando. Simplemente no podía entender qué estaban haciendo estas personas, dado que Diana había dicho una vez, su sueño era criar 100 perritos. Cassian observaría cuidadosamente a cada miembro del harén de Diana. Aunque el hobby de Kailin era sorprendente, tenía buen juicio y sabía cómo ocultar sus deseos. Lo más importante, no parecía tener intenciones impuras. Incluso si surgieran situaciones inesperadas, ciertamente ayudaría a Diana con todas sus fuerzas. Lo que necesitaba hacer ahora era determinar si estos perritos recién unidos eran beneficiosos para Diana. Si Diana insistía en agregar objetivos perjudiciales, encontraría formas de hacerlos beneficiosos. El único lamento era que Diana no parecía depender mucho de él. De repente, una voz vino de detrás de Cassian. Tratar naturalmente a los otros como perritos. Eres diferente de un perro tú mismo. Cassian se giró bruscamente, pero no encontró a nadie detrás de él. Quería refutar las palabras de esa persona. Si Diana podía siempre mirarlo, con esos ojos esmeralda, siempre amarlo como antes. Entonces, ya sea un perro o cualquier otra cosa, no le importaba. Anoche, Diana aprendió de la invitación. ¿Por qué se transfirió a esta escuela? Ella había sido admitida excepcionalmente, debido a sus habilidades atléticas. Diana no tenía intención de ignorar esto. Primero, ella era la protagonista femenina. Y segundo, esta información podría contener secretos sobre el cuerpo original. Además, si no era cuidadosa, podría ser expulsada de la academia. Por el bien de sus sueños de harén, Diana se quedó despierta toda la noche probando varios deportes, pero no encontró pistas. Así que temprano a la mañana siguiente, planeaba preguntarle al administrador sobre la situación. Inesperadamente, descubrió los pupilas rojas sangre del administrador. Justo cuando Diana se preguntaba por qué el administrador lloraba, su mirada se movió al atractivo cuerpo del administrador. Por un momento, Diana lamentó no haber perseguido tal captura antes. También en ese momento, que oyó el alboroto de Kailin y César. Del otro lado, justo cuando hizo contacto visual con Kailin, Diana de repente se sintió mareada y se desmayó. Sintiendo una sensación húmeda, se despertó de golpe. Kailin le estaba mirando con lágrimas en los ojos. La humedad era de las lágrimas de Kailin. Después de preguntar, se enteró de que esto era la enfermería, y actualmente Diana era la única paciente. Haber dormido tanto tiempo hizo que Diana se sintiera algo sedienta. Una taza de té le fue ofrecida a tiempo. Al mirar hacia arriba, vio que era Cassian, que había anticipado que Diana querría agua, y preparó té con antelación. Diana no podía creer que Cassian estuviera allí. Podía entender a un estudiante especial como Kailin, saltándose clases sin preocuparse por la asistencia, pero el perfeccionista Cassian había saltado clases por ella también. Al ver la expresión perpleja de Diana, Cassian pensó que estaba demasiado débil por recién despertarse, así que levantó la barbilla de Diana, preparándose para darle agua personalmente. En ese momento,
Diana recordó que desde su cita había estado bastante enfocada en los asuntos de Kailin. Quizás Cassian esperaba que dependiera de él, pero en ese momento, Diana sintió que absolutamente tenía que usar acciones para decirle que en realidad estaba muy sana. Así que Diana se besó públicamente con Cassian. Los dos continuaron por mucho tiempo, incluso haciendo que Kailin se pusiera demasiado tímido para mirar directamente. Al momento siguiente, el profesor detuvo en voz alta a la pareja desvergonzada. Esto es la enfermería. ¿Qué están haciendo ustedes, estudiantes? Acabo de ir a buscar algunas piedras mágicas, y están haciendo esto. El profesor se volteó para consolar a Kailin. No necesitas preocuparte por tu novia más. En cuanto a Diana, necesitas recordar liberar tu poder mágico regularmente. El doctor extendió la piedra mágica hacia Diana, y al instante, estalló en una luz deslumbrante. El cuerpo de Diana gradualmente se sintió más liviano. Mientras tanto, César estaba inquieto sentado en clase, cuando Diana se desplomó frente a él. Su expresión de dolor quedó profundamente grabada en el corazón de César. Si era así, ¿por qué estaba él todavía asistiendo a clase tranquilamente? El doctor había dicho que Diana solo estaba experimentando un desborde de poder mágico, pero Kailin y Cassian aún eligieron quedarse y cuidar de Diana. El poder mágico era la fuerza innata con la que nacen las personas, aunque el poder mágico de todos varía. La velocidad de recuperación mágica de la mayoría coincide con su consumo, pero algunas personas, recuperación mágica, supera con creces su consumo diario. La mayoría de los estudiantes especiales en Adenia tienen esta constitución. El desborde mágico era algo peligroso para los niños, pero a medida que crecen, el poder mágico se vuelve más seguro. Así que para alguien como Diana, que ha usado magia por más de 10 años, había casi ninguna posibilidad de lesión. No sabían Cassian y Kailin una verdad tan simple. Aunque dijo esto, César en realidad estaba temblando de nerviosismo por todos lados. En ese momento, el doctor también estaba educando a Diana sobre la importancia de liberar la magia. Incluso los adultos podrían morir por desborde mágico, y menos aún, juzgando por estas piedras mágicas llenas. Diana parecía no haber liberado magia por medio año. Si hubiera sido 4 años más tarde, podría haber habido peligro mortal. Kailin pensó que el doctor estaba diciendo tonterías. ¿Cómo podría alguien ir 4 años sin liberar magia? Pero Diana estaba genuinamente asustada. Solo había estado en este mundo por 2 meses en total. Una posibilidad era que había acumulado la magia de otros por medio año en solo 2 meses. Otra era que antes de cruzar el cuerpo original ya no había usado magia por mucho tiempo, pero dado que ella era la protagonista, tal vez realmente tenía alguna identidad especial. De todos modos, necesitaba encontrar una solución primero. Actualmente, Diana solo conocía formas de consumir magia diariamente, las cuales eran solo gotas en el balde para ella, dado que preguntar directamente cómo consumir magia sería extraño. Diana le preguntó al doctor de manera tactful cómo mejorar la efectividad de usar magia, y usar magia para proteger el entorno natural. Preguntar de esta manera hacía que pareciera que había encontrado obstáculos en sus proyectos de investigación. Este enfoque educativo de buscar humildemente consejos debería ser bastante efectivo. Cassian no pudo evitar suprimir una risa a su lado, pero Diana no podía preocuparse por nada más. Continuó liberando su carisma de protagonista femenina. El doctor resultó tener intereses en esta área también, y su favorabilidad hacia Diana aumentó abruptamente. El doctor entonces le dijo a Diana la verdad. Para liberar efectivamente el poder mágico, es más eficiente solo cuando se usa en el área de expertise de uno. Parece que has estado acumulando magia todo este tiempo para evitar desperdicio, pero para ti, esto ya es el enfoque más efectivo. Lo que se llama almacenar magia en piedras mágicas para respaldo. Es solo un rumor, dado que eres un estudiante especializada. Deberías tener herramientas mágicas que te convengan, justo como Colin. Usa un piano específico para presentaciones. Diana, trajiste tu instrumento mágico, ¿verdad? Al oír esto, la cara de Diana se puso mortalmente pálida. Estos últimos 2 meses había estado tan ocupada con el romance, como podría saber nada sobre herramientas mágicas.